Un prodigio de la naturaleza, un malabarista con el balón y una de las mayores promesas de la historia. Robinho fue nombrado como el heredero de Pelé. Lo tenía todo para triunfar, pero por culpa de sus malas decisiones, jamás brilló. Mucha magia, muchos regates y mucho fútbol, pero también mucha irregularidad, problemas y polémicas. Esta es una de las historias más tristes del fútbol, ya que un jugador que parecía que tocaría el cielo, terminó viviendo un infierno. Relájate y disfruta, porque vamos a conocer la historia de Robinho, el heredero repudiado de Pelé. Robson de Sousa nació un 25 de enero de 1984 en São Paulo, Brasil. Como todo niño brasileño comenzó a jugar a fútbol en la calle, pero gracias a que su familia no era pobre, pudo iniciarse con tan solo 7 años en un club de fútbol sala. Allí, durante 3 años, ganó mucha técnica y regate, y eso hizo que el técnico del Santos, Betinho, se fijara en él y lo convenciera para pasarse al fútbol césped. Él aceptó, y sería así como en 1994 se uniría a las categorías inferiores del Santos. Ya en aquella época, el ariete se ganó los elogios del propio Pelé, que por entonces estaba al frente de las categorías juveniles del Santos. Robinho es un jugador que tiene una habilidad tremenda, muy inteligente, raciocina rápido. Regate. Robinho fue ganando popularidad y tras conquistar el campeonato brasileño sub-17, en 2001 y con tan solo 17 años, fue ascendido con el primer equipo. Su primera temporada allí fue muy buena. Pese a su juventud, consiguió hacerse con un puesto en el 11, donde con 10 goles y 6 asistencias, ayudó a conquistar el campeonato brasileño, gesta que no se conseguía desde Pelé. Robinho se salió. Como extremo izquierdo enamoró a la grada, pero también a Pelé, que lo nombró como su sucesor. Ya como la mayor promesa de Brasil, su rendimiento no dejaría de subir como la espuma. 15 goles y 9 asistencias en la de 2003, para llevar al Santos a la final de la Libertadores. Lamentablemente allí caerían ante Boca, pero Robinho fue el mejor del partido. Ya como líder absoluto del Santos, en la 2004 anotaría 21 goles para conquistar su segundo campeonato brasileño. Pero no solo eso, ya que le darían el Balón de Oro brasileño. Pero las alegrías no terminarían ahí, ya que en su cuarta temporada anotaría 25 tantos. Su juego parecía imparable, velocidad, regate y gol, lo tenía todo para triunfar, y eso lo supo ver el Real Madrid, que decidió pagar 25 millones de euros para hacerse con la perla brasileña. Fue así como en agosto del 2005, y tras 4 temporadas con el Santos, Robinho cruzaba el charco para cumplir su sueño, jugar con el Real Madrid. El brasileño llegaba al Bernabéu como el heredero de Pelé. Los merengues tenían muchas ganas de verlo jugar, y más que tendrían tras su debut ante el Cádiz. En aquel encuentro Robinho dio un recital de fútbol, generando así muchísimas expectativas, pero lamentablemente ese partido fue un mero espejismo. Sí que es cierto que sus números no fueron malos, 12 tantos, y partidos en los que fue muy desequilibrante, pero en otros no hacía nada. Sumado a eso, ya que los galácticos no terminaban de entenderse, terminaron la temporada sin títulos. Pese a que su rendimiento no fue el mejor, Carlos Alberto Parreira convocó a Robinho para disputar su primer mundial, el de Alemania. Allí llegó con muchas ganas. La presión de ser el nuevo Pelé le hizo querer demostrar toda su valía, pero el papel de la canariña no fue el mejor. La Francia de Zidane y Henry les eliminarían en cuartos, terminando así con las ilusiones del joven Robinho. Tras el mundial iniciaría su segunda temporada como blanco. Los aficionados estaban expectantes para ver jugar al jugador que les habían prometido, pero el inicio de la temporada tampoco fue bueno. Fabio Capello no terminaba de confiar en él, y cuando salía, dejaba muchos detalles técnicos, pero no era efectivo. Esto hizo que le cayeran muchas críticas, pero a partir de enero cambió su situación. Le retrasaron un poco la posición, y con 9 goles, ayudó al equipo a remontar desde la quinta plaza para terminar ganando la liga. La alegría fue tremenda, y es que parecía que Robinho comenzaba a dar con la tecla en Madrid. Tras su segunda campaña como blanco,
Robinho disputaría su primera Copa de América con Brasil. Aquella selección decidió no llevar a los mejores jugadores, así que Robinho se convirtió en la máxima estrella del equipo. Allí se salió, anotó 6 goles y goleó por 3-0 en la final ante la Argentina de Leo Messi. De esta forma Robinho conquistó la Copa América, siendo el máximo referente del equipo, y en Madrid ya se frotaban las manos. Robinho era su nuevo galáctico. Tras ese gran torneo iniciaría su tercera temporada como blanco. Los galácticos ya no estaban, y todo el mundo pensó que Robinho se echaría el equipo a la espalda. Su inicio de campaña fue bestial, 12 goles en 11 partidos, y siendo el jugador más desequilibrante del equipo. Los merengues veían a una leyenda en ciernes, y en enero de ese año terminaría noveno en la clasificación por el Balón de Oro. Pero ya en la segunda mitad de la temporada, su rendimiento comenzaría a bajar. La irregularidad del brasileño se volvió a hacer visible. El rey de la bicicleta, como le apodaron en Madrid, ya no era tan habilidoso, y eso hizo que, pese a conquistar su segundo título liguero, terminara la temporada con tan solo un gol más. Tras esa campaña, Florentino intentó negociar con el United para un intercambio por Cristiano Ronaldo, pero al brasileño eso no le gustó nada. Sumado a eso, las críticas de la afición hicieron que forzara una salida. Quiere ser el mejor jugador del mundo y yo en el Madrid eso no va a ser posible. Él quería fichar por el Chelsea, pero finalmente sería el City, el club que se haría con él tras pagar 43 millones de euros. Fue así como tras 3 campañas con más sombras que luces en Madrid, Robinho se marchaba a Inglaterra a la edad de 25 años. La afición Sky Blue tenía muchas ganas de ver jugar a su nueva estrella, ya que llegaba para liderar el proyecto del nuevo Manchester City. Y lo cierto es que era así, porque Robinho fue el primer fichaje del poderoso club que conocemos a día de hoy. Lo cierto es que Inglaterra le sentó muy bien al brasileño, ya que su inicio de temporada en Manchester fue muy bueno. Anotó 15 goles, dio 9 asistencias y se convirtió en el líder del equipo. Jugando como extremo izquierdo maravilló a los Citizens, pero igual que en Madrid, después de enero, su rendimiento bajaría, malos partidos y un insuficiente 10º puesto en Liga. Ya en su segunda temporada allí, todo seguiría igual. Una lesión lo dejó 2 meses fuera y hizo que Tevez le arrebatara el puesto. Cuando volvió a jugar su rendimiento bajó y las peleas con Roberto Mancini fueron constantes. Esto hizo que en enero del 2010 el club decidiera cederlo al Santos por petición de Robinho. Allí se unió a jugadores como Neymar y Ganso, y eso hizo que volviera a disfrutar del fútbol. Esa campaña anotó 11 tantos en 11 partidos y conquistó la Copa de Brasil. Tras terminar la campaña con el Santos, acudiría a disputar su segundo mundial con la canariña, el de Sudáfrica. Allí llegó con más ganas todavía, quería redimirse de sus malas aventuras en el fútbol europeo, y junto a jugadores como Kaká y Dani Alves, lideró la selección. Allí fue titular indiscutible, donde tras pasar como primeros de grupo y golear a Chile en octavos con tanto incluido de Robinho, se encontrarían con los Países Bajos en cuartos. El encuentro empezó muy bien. A los 10 minutos, gol del rey de las bicicletas para adelantar a los suyos, pero en la segunda parte, la alegría terminaría. Un doblete de Sneijder los dejaría fuera, siendo esta otra decepción para el país. Tras el Mundial y con su futuro abierto, Robinho decidió regresar a Europa. El City no lo quería, así que decidieron venderlo. Tenía muchas ofertas, pero finalmente fue el Milan, el club que se hizo con él tras pagar 20 millones de euros. A San Siro llegó con muchas ganas, donde formó una dupla increíble con Zlatan Ibrahimovic. Su primera temporada allí fue un escándalo. Los rossoneri no terminaban de confiar en su rendimiento, pero a base de regates y goles, se ganó la admiración de la grada. Esa campaña fue la mejor a nivel goleador del brasileño, donde con 14 tantos ayudó al equipo a conquistar la Serie A tras 7 años sin hacerlo. Tras esa campaña y caer eliminado en cuartos en la Copa América de Argentina, iniciaría su segunda temporada en Milán, pero al igual que con el Madrid y con el City, volvería a pegar un bajón. Sí que es cierto que tuvo varias lesiones que no le permitieron tener continuidad, pero cuando jugaba, su rendimiento no era el mejor. Tras esa mala temporada, las 2 siguientes serían todavía peores. Las lesiones y la marcha de las estrellas del equipo hicieron que el club bajara mucho el nivel. Robinho perdió la motivación por completo, y eso hizo que pidiera salir cedido. Santos era el lugar seguro del brasileño, así que tras 4 temporadas en San Siro, Robinho regresaba a su hogar en verano del 2014. Pero su rendimiento no fue ni de lejos el que mostró en sus 2 anteriores etapas allí. Ya en verano del 2015, terminó contrato con el Milan,
ya tenía 31 años, así que decidió marcharse a China para tener su retiro dorado. A partir de ese momento, lo que parecía que sería un final de carrera tranquilo, se convirtió en un completo tormento. Entre 2015 y 2020, Robinho pasó por el Guangzhou, Atlético Mineiro, Sivasspor y Estambul Başakşehir, clubes en los que no mostró su mejor nivel. Era muy irregular y se ganó las críticas de la prensa en todos ellos. Pero durante esos años, lo peor no fue eso, ya que Robinho tuvo que lidiar con la ley debido a una acusación de violación grupal. De hecho, dicha acusación lo convirtió en culpable, ya que se demostró que la denuncia fue cierta. Condenado a 9 años de cárcel por una violación en grupo a una joven en 2013. Finalmente, Robinho fue condenado a 9 años de cárcel y a tener que rescindir su contrato con Santos, club en el que quería retirarse. Fue así como en octubre del 2020, Robinho colgó las botas para empezar una nueva vida. Actualmente Robinho se encuentra en libertad a expensas de entrar en la cárcel, una de las peores formas de terminar una carrera que prometía mucho.